sistema operativo libre en catalán, así no vemos publicidades de Microsoft en otras presentaciones. Es portable, lo podéis llevar a cualquier ordenador, ¿no? Yo creo que utilizar recursos que la propia comunidad produce es parte de los discursos que vamos reelaborando en cada momento también, ¿no? En definitiva, muchísimas veces vamos, o estamos hablando, que es de lo que habla un poco Rogelio, o sea, ¿quién paga esto, no? Una vez que sabemos quién paga esto, es cómo repartimos esa paga de forma más igualitaria, o sea, cómo nivelamos esto, cómo vamos democratizando estas estructuras y cómo vamos cambiando estas estructuras que cada vez van evolucionando de forma muchísimo más rápida. Podemos aquí hablar de discursos porque cambian las cosas, porque las cosas se van reelaborando en estas últimas décadas de forma más acelerada, digamos. Se han apuntado nuevos modelos de precariedad, de que no solamente es laboral, pero también se ha hablado de precariedad de contenidos o discursos que Iván ha estado apuntando. También hay precariedad del propio formato institucional o precariedades que tienen que ver directamente con lo estructural, ¿no? Precariedad de la educación, precariedad de las propias infraestructuras donde estamos produciendo todos estos discursos, donde todos estamos un poco involucrados, ¿no? Yo quería apuntar también uno que es fundamental cuando se habla también del mundo del arte. Es una experiencia que tuve en Alemania, que alguien estaba haciendo la tesis a la Universidad de Essen de la desaparición de las mujeres como artistas en su mundo laboral, que tiene que ver también con las propias precariedades, ¿no? Mujeres, muchísimas artistas muy famosas durante un momento o un periodo de su vida por distintos ciclos que tienen que ver mucho con cosas de las que estamos hablando aquí, o porque se quedaban embarazadas o porque asumían otro tipo de responsabilidad en su propia vida privada, se quedaban relegadas del mercado. Cuando hablo del mercado no quiero hablar de la galería, sino perdían presencia o perdían significación en el mundo del arte, con lo cual iban desapareciendo de forma paulatina, y luego les costaba muchísimo volverse a incorporar o ganar esa nueva visibilidad y tal. Yo quiero hablar esta tarde también, o que se hable el resto de compañeros un poco de cuáles son las responsabilidades de cada uno, cuáles son nuestras responsabilidades como artistas cuando estamos trabajando, o qué responsabilidades asumimos cada uno. Creo que Rogelio ha apuntado algunas cosas y yo creo que no por casualidad yo me encuentro mucho en la línea de Rogelio, pero también en otros artistas, porque uno se suele mirar. Hay una máxima del software libre, que no vuelvas a repetir una cosa que uno había hecho, ¿no? Entonces uno se suele mirar en pasos que otros ya han dado anteriormente a uno mismo, entonces se suele mirar y nos solemos encontrar al final muchas veces en los mismos caminos, ¿no? Cuando alguien es artista o mucha gente identifica con un tipo de trabajo que hace, que tiene a lo mejor algún tipo de connotaciones políticas, normalmente se te pide muchísima más responsabilidad a la hora de trabajar en determinados contextos muy específicos. Se te suele preguntar para quién trabaja, quién te paga, quién te ha invitado, a qué bares has invitado, si vas a reuniones con gente que tiene servicio. Pues a mí me han hecho preguntas a veces increíbles sobre este tema, ¿no? Y creo que muchísimas veces no somos, no sé, esto también sería una pregunta a lo mejor para Rogelio, cómo él maneja este tipo de cosas. Creo que últimamente ha habido una polémica en la Bienal de Sevilla también, porque es algo que nos pilla muy cerca y todos hemos respondido a ciertos cuestionarios. Yo me he negado otras veces a participar, he participado en algunas bienales, pero en otras, por ejemplo, como la de mi propia ciudad de Valencia, me negué a trabajar y siempre, muchísimas veces no se ve cuál es tu posición, o sea, cuál es tu posición, digamos, quizá política funcional en frente a ese tipo de decisiones que tienes que tomar en algún momento, pero que en otros momentos no puedes tomar, porque precisamente vives en esa precariedad como artista, lo que decía Rogelio. Nosotros ahora parte del discurso, parte del trabajo se ha ido redefiniendo hacia otros caminos. Muchísimas veces no hacemos un proyecto mucho más clásico como lo que se suele entender, un proyecto que vas a hacer una exposición, sino que el trabajo, creo que hemos aportado a nuestro propio discurso el hecho de los talleres como parte del propio discurso, o sea, el trabajar con otras personas, el hacer otro tipo de trabajo que creo que tiene que ver muchísimo más con
dónde está la información y cómo manejamos esa información para, no sé si configurar el conocimiento o simplemente como parte de nuestro discurso. Yo también le quería preguntar, Iván, un poco cuál es la responsabilidad de él, porque también Iván tiene un perfil, el problema de ponerte y contraponente cuando conoces al resto de la gente, no sé si te hacemos muy personal eso, ¿no? Pero Iván también es un escritor, con lo cual es un creador y en este sentido también está viviendo entre dos dinámicas, ¿no? Como programador, pero cuando eres programador cultural, seguramente te está pasando lo mismo que está pasando a mí. Yo tengo que dar conferencias sobre tengo que dar y tú tienes que programar en la Virreina. No sé si una cosa es parte de la otra, bueno, no, tampoco hay que entrar en muchísimo, pero sí que te quería preguntar cuál es creo que todo el mundo que tiene un cargo institucional en ese momento o un cargo, está programando, está transfiriendo también o está transmitiendo parte del discurso o identificando esa misma infraestructura con una forma de generar discurso y con lo cual de generar una visibilidad en ciertas partes del discurso. Y quería preguntar también sobre la responsabilidad a la hora de programar. No es lo mismo admitir, como suele pasar, no es lo mismo en un espacio de arte contemporáneo que hay que preservar para que el lenguaje que se produce en ese momento tenga un contexto muy específico. Un artista puede trabajar en el espacio público, sabemos que el espacio público es un espacio de negociación continua, pero cuando uno trabaja en un espacio protegido con un museo de arte contemporáneo, lo que llamamos el cubo blanco, ahí se determina cierto lenguaje y eso muchísimas veces la propia institución, ese propio contenedor, porque Iván hablaba muchísimo, criticaba el formato de exposición. Yo también lo critico en cierto sentido, pero creo que también hay que seguir preservando ese espacio, porque es un espacio de experimentación muchísimo más protegido, sin el cual no se podría seguramente formular ciertos discursos. Es verdad que está muy contaminado y es verdad que de tanto repetir, si un mismo programador, y ahí es cuando aludo al tema de la responsabilidad, hace una exposición de Lola Flores, por muy buena pintora que hubiera sido, pues seguramente la mejor cantante o la mejor folclórica, pero es verdad que también pintaba. Si yo le hago una exposición y vendo sus cuadros en el mismo nivel de discurso, en el mismo nivel semántico y de lenguaje que cuando hago otra exposición de otra persona, seguramente la identificación que hacemos de qué es el arte, creo que es a lo que voy, cómo seguimos mitificando ciertas figuras del mundo del arte, o lo que aludía Rogelio, que seguramente yo no me puedo identificar con la misma figura de artista que pueda ser Chillida, que pueda ser Tati. Yo creo que muchas veces digo, yo creo que trabajo en otro mundo absolutamente diferente. Entonces, ¿cómo identificamos las instituciones con ciertos discursos como esto? Y la verdad es que se me olvida todo, como saben de tantas cosas. Yo no hablo mucho porque sea valenciano, el efecto personal no tiene que ver con mi nacionalidad. En cuanto a los Beta, la verdad es que ha apuntado muchísimas cosas y ha tenido una honestidad igual que y creo que también Iván, creo que esto ha sido algo que ha definido un poco los discursos de esta tarde, pero también plantea muchísimas dudas, porque yo estaba hablando, cuando estaba hablando de la situación del CCB o cómo el CCB se origina y tal, ¿no? A mí también me chirría, por ejemplo, el CCB también se identifica desde fuera con el formato de exposición, ¿no? Porque cuando se habla del formato del CCB, me recuerda a otro tipo de infraestructuras que yo he vivido en otros países, seguramente más del norte de Europa, tipo Holanda es muy parecida a muchos institutos culturales que puede haber en Ámsterdam, en el viejos nuevos medios y algún tipo de institución que no tienen un espacio, sino que a la hora de configurar, por ejemplo, el festival de vídeo, hablan con otro tipo de instituciones para montarlo entre varios. Entonces ellos sí que la figura del mediador es clara y diáfana en ese sentido, ¿no? Sino que y la pregunta que realmente te hacía es, no sé, si hay mecanismos, si se han planteado ya mecanismos en la administración. Yo creo que ahora hay un vuelco cultural absolutamente. Entonces, hemos hablado también esta mañana del modelo de Barcelona y creo que Cataluña como la Generalitat no ha tenido un modelo de política cultural que creo que ahora se intenta reelaborar o se intenta
interesa ampliar el modelo de Barcelona para estructurarlo a lo mejor en el resto del país, ¿no? Pasa, este tipo de dicotomías pasa muchísimo en Madrid, donde está el gobierno con una incidencia, donde está la Comunidad de Madrid y donde está el ayuntamiento. Y algunos han dejado el cuerpo muerto para que otros hagan su trabajo. Entonces no se sabe exactamente cuál es la política de cada uno y tal. Entonces, por un lado quería preguntar si el instituto que estáis empezando a montar va a vaciar de contenido lo que ahora ha sido el papel del CDCB. Muchísimas veces vemos ese elemento de transmisor, ese elemento de mediador, parece que, por lo que me parece entender, se transfiere a otro sitio. Y luego también esto es una pregunta en general, es una cuestión que yo no tengo ninguna respuesta, es cómo se generan los mecanismos para atender un poco a la demanda, realmente. O sea, cuáles son los mecanismos. Esta mañana se había hablado de que muchas veces no hay un mediador ahí que hable entre su instituto y seguramente el usuario final, o sea, el artista que está pidiendo la subvención o tal, ¿no? ¿Cómo generamos estos mecanismos? O sea, ¿cuáles son las puertas o las vías de acceso a la demanda que se está produciendo, ¿no? Esta mañana he apuntado así de alguna forma que yo creo que Barcelona ahora tiene más atención como ciudad, como modelo. O sea, Barcelona es el modelo que el gobierno federal alemán ha querido construir para y ha fracasado. O sea, ellos no han llegado a nada. De hecho, todo el mundo se está yendo otra vez de Berlín y está volviendo a algo que yo creo que es más cómodo para Alemania y es muchísimo más real. Es que no hay un centro en Alemania, sino que hay muchísimas ciudades. Pero en Barcelona es verdad que por las Olimpiadas, por cosas, por argumentos totalmente colaterales, sí que está generando una atención. De hecho, muchísimos compañeros cuando viajan por ahí, muchísimos colegas quieren venir a Barcelona y no hay una oferta precisamente para lo que ellos están demandando. O sea, Barcelona tiene un éxito ahí conocido con Pro. Bueno, no, es una broma que no quería extender, pero es verdad que tiene un éxito y que realmente puede generar muchísima frustración y muchísimo debate y puede entrar en una crisis. Y por otro lado, es que ni Rogelio ni yo no somos artistas catalanes y esto debe de significar algo, ¿no? Que nos encontramos en muchos debates aquí en Barcelona. No sé si es un elemento diferenciador con otras políticas culturales, no sé si es algo positivo o así, pero lo dejaría ahí. Y yo, como única aportación personal, quería decir que es una máxima del grupo de trabajo con los que he estado ahora involucrado. Antes estaba comentando una experiencia que he tenido en Lituania, que tiene que ver la precariedad siempre es muy relativa. Creo que Iván ha apuntado esto porque tiene una experiencia de venir de un modelo soviético, pero ahora he estado dando un taller para artistas en Lituania, para artistas del este, donde se da una circunstancia. Vilnius está a 2 kilómetros de Bielorrusia, la frontera bielorrusa. Lituania ha entrado a la Comunidad Europea y es europea. Ahora recibe fondos, es un país muy pequeño que se va a modernizar en muy corto espacio de tiempo, sobre todo porque los lituanos hablan ruso, alemán, inglés y lituano por su propia formación de cuando era. Pero los bielorrusios se han quedado fuera, se han quedado en el túnel del tiempo, aparte todo el mundo sabe su presidente, un auténtico desastre y demás. Y algo que antes era tan usual como pasar la frontera, tomarse una cerveza en Vilnius, los bielorrusios o los lituanos ir a Minsk, ya no se puede hacer porque la diferenciación económica es tan grande que lo que antes era nada, aunque ellos siguen teniendo elementos muy aparte normalmente las comunidades de artistas son muy comunales, es lo que decía, comparten muchísimo y nadie tiene un rol muy específico de quién está por delante. Incluso en el museo, pude ir a los museos de cocina luego para los artistas, esto se les ha quedado una historia muy comunitaria, pero lo que más que la frontera, que se puede cruzar perfectamente en una barquita o ir andando, no es realmente una frontera, no pasa como en Polonia y demás. La frontera radical y absoluta es una frontera económica. O sea, alguien que viene ya desde Bielorrusia ya no puede tomarse una cerveza en Vilnius, jamás, porque es inaccesible económicamente. Con lo cual se está creando ya una desproporción en poquísimos meses, a los meses. Y decía un poco esto, que la precariedad es absolutamente relativa. Y si hablamos de cambio, es lo que quería aportar personalmente, yo tengo una filosofía
si quieres construir algo, tienes que trabajar al mismo tiempo en destruir lo que no te gusta. Entonces, la filosofía que hemos tenido en Irrational siempre marcamos el 50% del tiempo en destruir cosas, en destruir modelos que no te gustan, y el otro 50% de nuestra energía normalmente en construir otras. En ese sentido, un poco como proyecto artístico está en esta web que habíamos estado lanzando también de proyectos de tipos como proyectos colectivos, que son proyectos que se dejan ahí y son más para cuestionar o para ver si realmente podemos utilizar las herramientas de una forma positiva, si realmente la tecnología nos aporta algo para elaborar discursos, y es generar herramientas donde intentamos desmediatizar el discurso y ver si realmente podemos utilizar estas herramientas para democratizar los discursos o la discusión. Esta mañana hablamos de formato, y muchas veces yo creo que todos los formatos son positivos. No es tan mal que vengamos aquí a hablar, tampoco. Yo creo que se viene a hablar y demás. Lo que pasa es que también es verdad que hay cada vez más recursos y sobre todo que hay otros que hay que saber saltárselos también, porque sabes que están absolutamente mediados, están absolutamente controlados y dirigidos. ¿Han quedado clara la pregunta o algo otra nueva? Yo solamente la pregunta, que era la decisión de tomar parte en determinado tipo de eventos. No, era más bien cómo vives la rigurosidad que se nos pide o la honestidad que se nos pide muchas veces como determinados puntos de vista que se nos demanda, ¿no? Cuando tú has dicho que la mayoría de veces estamos incluso yendo allí con un déficit. Lo que hay que entender es que tú como todo el mundo, que no eres un individuo de una sola faceta, ¿no? Que eres un artista, pero también tienes vida sentimental, debilidades, ¿no? Vives en un sitio, vives en otro. Y eso son factores que también te deciden una dirección o en otra, ¿no? A la hora de tomar una decisión. Pero, por ejemplo, como había citado precisamente el caso de la Bienal de Sevilla, que es uno de los casos más disparatados, ¿no? Más extremos, más caricaturescos, en este formato de evento, ¿no? Este evento cultural paracaidista, ¿no? Que cae en una especie de lanzamiento a una ayuda humanitaria que nadie por otra parte ha solicitado, ¿no? Como los paquetes de mantequilla de cacahuete que se lanzan en el desierto de Afganistán, cuando nadie come ni eso ni sabe lo que es, ni lo necesita. Como si, utilizándolo como metáfora, como si en Sevilla no hubiera práctica artística contemporánea como hay hay como interés, ¿no? Plantear, utilizar un espacio y recurriendo además a los tópicos más explotados y más repetidos y más, por otra parte, desactivados de la identidad de la ciudad a la hora de ponerla, como antes decía, en el mercado de la imagen. En el caso de la Viax, yo precisamente no tenía ninguna esperanza por parte de la organización, sí que la tenía por parte de los opositores, de los críticos, ¿no? Que toda esa estructura o esa colectividad cultural de la ciudad sí que tiene capacidades para ofrecer un discurso crítico alternativo al evento. Sin embargo, no se ha hecho después, una vez que está, en lugar de un año antes de que se anuncia el evento, empiezas a organizar mesas y a organizar debates, discusiones respecto no solo a esa bienal, sino a ese modelo, ¿no? A esa manera de utilizar las ciudades como un campo de explotación crítica, como el arte desaparece invadido por ese concepto de cultura abstracto y lo cultural desaparece absorbido por la cultura política también, ¿no? En lugar de hacer, desde que se anuncia la Bienal, poner en marcha debates, discusiones respecto, incluso opciones alternativas, se nos ha pedido a unos cuantos artistas que hicieran que contestáramos a preguntas de qué pensábamos y hacer una publicación o hacer una jornada de debate una vez que ya está realizado el evento. Me parece
que si bien no tenía ninguna esperanza en ese tipo de eventos no van a tener ningún tipo de consecuencia positiva para la cultura de la ciudad, y si tiene alguna, ¿no? Es precisamente será un suceso inesperado, una especie de bala perdida, ¿no? Una especie de cohete que del fuego del castillo de fuego pues sale en otra dirección, pero por accidente. Entonces, volviendo a la pregunta en términos generales, ¿participas en la VIAS? Por una parte, no puedes decir que no a los que te han invitado, ¿no? Por cuestiones sentimentales. Y por otra, porque yo sí que pienso que no hay prácticamente ningún espacio que esté completamente negado a que ahí suceda el hecho ese que comentaba de la bala perdida, ¿no? Que se puede intentar siempre montar un cohete que salga en otra dirección y que ilumine dentro de, o que haga, que tenga un comportamiento inesperado dentro de ese espectáculo pretendidamente Este tema habitual al campo del pensamiento en el CCCB, etc. Y estuve intentado de, por supuesto, intentar que mi discurso libro que quería también para allá se reflejara en la programación. Pero rápidamente me di cuenta que no lo iba a hacer. Y no lo iba a hacer por una sencilla razón. Por un sencillo estado de la cuestión que existía en Barcelona. Barcelona tenía directores y programadores con una personalidad muy fuerte. Es decir, estaba Manolo Borja, que tenía un proyecto muy claro de teñir con su ideología artística su programación. Estaba muy bien también, que tenía una personalidad fuerte, tenía muy claro también cómo quería llevar el caso. Luego, cuando Ferran la asume en Santa Mónica, crea un proyecto de mesa ambulatorial, etc. Con lo cual ya ellos también tienen muy claro dónde quieren ir a parar con la programación. Y yo tomé una decisión, seguro no amparada por mi bondad extrema ni nada de eso, sino sencillamente porque mi vanidad estaba colocada en todo el mundo. Y yo pues tenía un caminito por donde salir. O sea, no voy a poner ninguna medalla, ni quiero venir aquí a dar batallitas, donde aparezco como un bueno. Pero sí me di cuenta que había un talento enorme en esta ciudad, que por la personalidad y el modo en que estaban constituidos estas instituciones de programaciones, le ha sido ser difícil hacer estos proyectos. A la vez, la Virreina es un centro de arte complicado, porque está dentro del Instituto de Cultura, no tiene personalidad jurídica prácticamente, es decir, yo no firmo contratos, hay toda una situación, un andamiaje que se quiere cambiar ahora, etc. Pero que lo que hice fue era un espacio también contaminado por toda su arquitectura, era un palacio, yo estaba en el primer proyecto, pero los artistas se temían a los funcionarios, no había una relación muy diáfana. Y me parecía que era suficiente trabajo, que comentadores también lo han justificado, hemos tenido con la asociación encuentros y desencuentros, pero nunca he estado negado a cuando alguien tiene una razón dársela. Quizás, porque te digo, me di cuenta que teñir de mi discurso, primero voy a hacer insuficiente porque yo no tengo un discurso muy que necesite tanto tiempo como para teñir una programación. Y segundo, lo que hice fue lo siguiente, son 3 espacios de arte, uno es una sala de fotografía, que la rescaté de un contrato también que era un poco raro, porque tenía bueno, habían firmado un contrato con un editor, que era a su vez el patrocinador, pero incidía en la programación, eso tuvo que cambiarse. Y lo que hice fue sencillamente gestionar, administrar como un burócrata estructurado los discursos de así yo creo que posiblemente los áreas humanos, banquetes, Corazón de las Tinieblas, una serie de proyectos. Posiblemente el Corazón de las Tinieblas es el proyecto más exitoso que hayamos tenido, porque fue portada en todos los eventos culturales prácticamente, desde la UBI hasta la ABC, pasando por el país, la Bella, ya lo habíamos tenido con Parque Humano. Utilicé también un poco en relación con esos resortes, intentando ver que hubiera que interesar en el mundo de los libros, en el mundo del cine, etc. y que todo nuestro lugar. Sin embargo, tú participaste del Corazón de las Tinieblas, yo se lo dije muy claro a los comisarios.
yo jamás lo hubiera hecho así, Corazón de las Tinieblas, pero yo lo hubiera hecho mejor. Yo aposté por ese proyecto, hice todo lo que tenía que hacer, pero quizás por una simple razón. O sea, yo no creo que Conrad es el no curso del colonialismo. Más o menos el curso mucho más claro, pero nosotros hicimos una exposición, que me parece una exposición diferente. Como el Partido Romero siempre he dicho que sobraban artistas, pero bueno, era una especie de montaje sobre un guión de Orson Welles. El catálogo no era un texto de un crítico, sino una novela de Conrad, ilustrada con un proyecto de exposición, y negociamos con una editorial comercial una colección de ensayos que tuvo su vida propia, etc. En mi caso particular, eso es lo que me he dedicado a hacer. Han pasado 15 comisarios de menos de 40 años que han trabajado con una dignidad económica, y es lo que yo me llevaré cuando me vaya relativamente pronto de ahí, de que abrir ese campo de juego con los problemas que eso puede traer y las contradicciones propias que nos puede traer. Una de ellas es completamente personal. Desde el año 2000 yo no puedo escribir una crítica en un diario. O sea, escribo artículos de opinión cultural en novelas, etc., pero no escribo una crítica. Me parece muy bien que no se permite escribir una crítica porque formaría parte de una competencia real. Pero, por ejemplo, actualmente en España, en Barcelona mismo, un comisario, un crítico y un programador pues se intercambian en las mismas personas a menudo, y ese código de ontológico no se está cumpliendo. Yo también lo digo un poco, la responsabilidad es un poco sobre los contenidos y los discursos que se proyectan desde la propia institución. Pues muchísimas veces nosotros podemos tener una responsabilidad a la hora de generar ese discurso, pero también tú criticabas un poco el modelo de exposición y tal, y no es ridículo, es un modelo que puede estar en crisis para muchísimas prácticas, para muchísimos proyectos, pero realmente yo puedo elaborar el discurso, pero necesito la responsabilidad y el compromiso de la institución. Recuerda que, por ejemplo, para Banquete, en la parte mía donde estaba el proyecto, sin dudibilidad, pero siempre son proyectos pesados, no se podía pagar. Yo estaba trabajando con recursos que eran obtenidos de una forma pública y desde la administración. Hay ciertas cosas que no se pueden cambiar. Entonces también hay una responsabilidad del mediador de contribuir un poco a la hora de lo que hablamos de hacer un contrato con un artista. En muchísimos sitios no se puede hacer porque de forma administrativa está tan institucionalizado todo que no existe el modelo, no se podría cambiar. Y alguien tiene que hacer esa labor de mediación, alguien tiene que tener la responsabilidad para decir, en el mundo del arte no puede haber un modelo. Muchos museos, no sé si se habéis dado cuenta, que tienen estandarizado hasta los catálogos, tienen que ser de una forma. Y si alguien llega y dice, es que yo quiero publicar un zapato, y tiene que ir detrás del zapato, que estos zapatos no están hechos en China, ¿no? Se puede ser una forma de publicar un discurso. Si él te dice que el zapato lo tienes que meter en un libro y fotografiar el zapato, ponerle el logo aquí de tal museo, tal, entonces hay que ser esa vertebración que se necesita para cambiar. Ya que tú pones ese ejemplo, yo te lo dejo a ti mismo. Si yo no me voy a ahorrar la mediación que dice Banquete, tú lo sabes porque eres artista, dímelo tú. Yo no me voy a decir aquí si lo hice bien o malo regular, ya que tú lo hiciste, hicimos Barcelona Guay, y sabes de todo lo que hicimos, no solo a pesar de la institución, sino a pesar de los patrocinadores, que ejercen un tipo de presión mucho más fuerte a veces que el de las propias instituciones. Yo no voy a evaluar ahora qué fue lo que hice yo con tu proyecto. Yo simplemente lo comento de forma un poco porque creo que es parte del discurso. Ahora, lo que te cuento es lo siguiente. Dentro de eso, la vivienda tiene una serie de cosas que tiene que cumplir, tiene que participar en años de no sé qué. Por ejemplo, nos dijeron que por ejemplo, la primera era el antiaño, o sea, continuamente, cuando haces algo, es muy fácil que la prensa diga que lo que el ayuntamiento está pagando una propiedad de la violencia, no está pasando nada con el anarquismo. Es decir, nunca dicen, hay un programador y le cortan la cabeza a ese programador. Que se diluye en una guerra política que hoy en día aquí se está utilizando el arte como guerra política. Me parece que eso ahí está mal. Eso hay que pararlo ya, no porque el arte sea algo que hay que proteger demasiado de eso, sino porque yo sé que esas personas no creen ni en estilos ni en arte. O sea, lo que están haciendo es a ver si conservan o no un escaño con todo lo que sea. Pero si hacen un pequeño proyecto sobre el cáncer de mama y Rafael Karen tiene que responder porque dicen que están poniendo el Instituto Catalán de la Salud, eso no se lo hacen a Santa María, eso no se lo hacen a Marta. Pero como eso se supone que es
un dinero estratégico del ayuntamiento contra otras políticas, pues ahí pasan esas cosas. En el caso de Banquete, yo creo que la actuación de la virreina, en mi caso particular, y dentro de esas condiciones, fue totalmente limpia. No hay un comisario que no trabaje sabiendo el dinero que hay, pero además de eso, tengo la experiencia de que ese proyecto se fue a hacer de academia y se fue después a Conde. En ese proyecto, digamos, no, es que vuelvo a lo... Con respecto a tu obra, habla tú. Porque tú eres artista y yo no voy a evaluarme por experiencia con tu obra. Porque tenemos a ti aquí, tú lo dices y ya está, por mí no hay ningún problema, si fue buena o mala, regular. Pero ahí se colaron cosas muy interesantes. No estamos valorando esto, simplemente yo quería recalcar que hay una responsabilidad también. Bueno, pero voy a poner aquí una medallita en la puerta de la batalla. Yo lo que digo es lo siguiente: prefiero un tipo de director invisible en el caso particular de esa institución envenenada que se llama la Virreina. Si yo estuviera a lo mejor en otro espacio, si fuera simplemente un crítico, pues tendría otro. Pero en ese momento que yo tomo esa responsabilidad, me doy cuenta que tenía eso de un discurso y que era un currículum de 10 exposiciones, dedicarme a hacer diplomacia por el mundo, como hacen otros directores. Y me parece que siempre parece bien que el mundo se mueva así. A mí me interesaba y lo necesitaba. Como no lo necesitaba para que no parezca que soy un samaritano de nada, o que tuviera que no lo necesitaba. Ahora bien, el proyecto Banquete es un ejemplo interesantísimo. Empieza siendo un proyecto donde el artista, el científico y el comisario se diluyen, tienen todos el mismo respeto, el mismo nivel y el mismo rango en la exposición. Decidimos pagar con 1.000 euros por cada charla que va a ir a catálogo después en cada uno de los espacios en que va, y ya que la filosofía planteaba del proyecto que todos éramos iguales, tratamos todos iguales. Cuando yo voy a hacer KM, pagan 300 euros la charla, los artistas están viviendo en no sé qué colegio, en un hospital, el director vive en otro lugar, y realmente cuando llego a Condeduto pasa más de lo mismo. Entonces, o sea, peleemos, pero peleemos en todos los lugares. O sea, yo he visto gente que son muy graves, pues los pantalones a primero. Pelagatos que compra los cuadros y les pasa por delante al dinero privado. Una cosa que falta aquí es haber traído a una serie de gente de dinero privado que manejan también hilos y que no están aquí y que también participan de esta recarga. Quitando eso, el caso es que eso es lo que yo he tomado como camino. El año que viene lo que vamos a hacer es, ya están desjerarquizados también los sistemas de... Está centralizado el financiamiento. Entonces lo que empiezo a hacer el próximo año es que la Virreina sea lo que es, que el dispositivo display tenga lo mínimo que se pueda tener, y entonces hacer una promoción bastante importante de la capilla, y vamos a crear una colección de libros con una editorial comercial. Son libros que por parecer intelectual, yo creo que no han publicado las editoriales, son fundamentales para entender el arte contemporáneo. Hay nombres que son de una fama que uno tiene como no están publicados, y entonces nosotros vamos a producir una parte del libro y ellos se van a encargar de editar, distribuir y comercializar eso. Con lo cual, estamos haciendo eso. Eso implica también cambiar toda la comunicación. En el momento que yo empiezo la Virreina, ni la sala de fotografía ni la cafetería tienen derecho, pero por un problema también de costumbre burocrática, a banderolas, a todo lo que tiene lugar. Eso también se ha hecho, pero te digo, son pequeñas batallitas que no implican para nada que yo no sepa, y que me ha trabajado mucho, sabe que me da cariño, pero que ese tema del display es como, por ejemplo, si me pongo a escribir una novela gótica. Es decir, yo tengo el derecho de hacerlo y puedo sentir el placer de leerla, pero no tiene ningún sentido que no sea una novela gótica ahora, ¿entiendes? Bueno, para el libro personal, que ahí vamos a ver. Bueno, Esa persona solo ya que participo en eso, prefiero que me evalúe a mí como mediador, no evaluarme yo. No, yo lo único que quería puntualizar es que hay una responsabilidad también. Muy breve. No, yo creo que respecto a lo que decías de que el centro se conocía más por las exposiciones, yo no lo creo así. Yo creo que el centro, la verdad es que ha sabido conectar muy bien con sectores de público que no hubiera conectado jamás a través del lenguaje expositivo, bueno, o del programa de exposiciones, y que realmente todo el trabajo que han realizado o que están haciendo colectivos independientes o creadores que son alternativos a las exposiciones
es lo que ha dado este perfil dinámico y muy conectado con la realidad de la ciudad, en este caso, bastante claramente. Yo no sé si desde fuera o desde la se ven solo las exposiciones, pero creo que es esencial el programa de actividades culturales del CCB. Esencial incluso a nivel de públicos, ¿no? Y por otro lado, que no tiene nada que ver el nuevo instituto con el CCB, absolutamente nada que ver. Creo que la responsabilidad es muy diferente de entrada. Un centro de cultura, como dice Iván, igual no tendría que ser así, pero tiene un director, tiene unos objetivos y es un proyecto cultural y el programa responde al proyecto que el director propone, digamos. En cambio, el nuevo instituto va a tener que responder a la creación, va a tener que responder al artista, va a tener que garantizar el proceso de los procesos creativos desde la experimentación hasta que las obras se divulguen, para tener que conseguir que proyectos culturales que no se mueven en un mercado consigamos hacerlos posible. Creo que la responsabilidad es muy diferente de tener políticas públicas a corto y largo término hasta que esté el Consell de las Arts funcionando, y creo que de verdad no tiene nada que ver el CCB. Tiene quizás este aspecto de mediador entre el creador y por eso decía que como antes hacía también una función de mediación. Sí, en ese sentido, si esa función se le traslada también al instituto, se vacía en cierta manera esa función de mediación a CCB, con lo cual quedaría más como cada vez como más centro de exposición. No creo que se vacíe, es una decisión que ahora ya no voy a estar. Eso es que se tome, porque si cambia el contexto local o territorial, si cambia, pues es posible que el centro decida que en el nuevo marco tiene que tener otro papel, ¿no? El CCB. Y es posible, de hecho, entra en un periodo de reflexión sobre eso, ¿no? ¿Qué papel debería tomar el CCB en el nuevo panorama, etcétera, ¿no? Porque en unos años que hay muchas, la CaixaForum, hay muchas instituciones que se están dedicando y estábamos entrando en un periodo de reflexión. Pero sí que es verdad que sí, que el papel de mediador que sí será importantísimo en el que este contacto con la realidad y con los protagonistas y con los creadores, pues claro, un sentido muchísimo más amplio, será un trabajo mucho más de contenidos con ellos, de definir estas políticas, de definir qué es el arte, a qué se le da poner recursos. Creo que es mucho más amplio que escoger unos cuantos grupos que en definitiva los seleccionábamos por criterios subjetivos de la propia institución sin la responsabilidad de responder. ¿Y cuál es la jerarquía del Consejo de las Arts, Instituto? El instituto se ha creado como mientras no se crea el Consell de las Arts, es decir, que el instituto no se crea como una estructura porque verdaderamente se ha detectado muchísima urgencia en poner recursos a la creación contemporánea. Hacía muchísimos años, todos lo sabéis, que no es fácil, que desde el Departamento de Cultura quieren hacer en este sentido, de potenciar la creatividad, una apuesta fuerte, y hasta que esté creado el Consell será quien decidirá finalmente si el instituto desaparece o toma un papel, o el Consell será quien acabará definiendo las políticas culturales. Por tanto, yo creo que lo veo más como, mientras tanto, no dejar la creación contemporánea en manos únicamente de los criterios actuales, ¿no? Que ya sabemos que necesitan otras intenciones. A ver, ese público. Bueno, yo es una curiosidad. Ahora que estás de escuela de CCB, a lo mejor puedes explicar cuál es el método de contratación de las empresas que gestionan el personal de CCB y cómo se admite por concurso público. Pero entonces caemos en lo que de esta mañana, que es la administración, o sea, la Secretaría de la propia administración. Sí, caemos. Caemos porque la propia estructura administrativa tiene unos mecanismos muy poco flexibles con eso. Y es una cosa que creo que se debe revisar con urgencia, porque bueno, supongo que habéis hablado esta mañana, ¿no? Pero desde las formas jurídicas de los artistas, de los colectivos, etc., es que nada responde a lo que en realidad se necesita. Y en el sentido laboral es un poco lo mismo. Es muy difícil contratar
tantísimo personal, el capítulo 1 famoso que nadie lo quiere aumentar porque por lo visto políticamente queda muy mal que se aumente el capítulo 1, entonces tienes que ir por concurso público y subcontratar empresas, se hace con un concurso lo más transparente posible, con un jurado de selección lo más... pero... ¿Sois conscientes de las condiciones en las que trabajan los empleados del CCCE? ¿O qué? ¿Sois conscientes? Sí, éramos conscientes y hemos hecho muchísimas reuniones con ellos, han habido mejoras, han creado... Para nosotros las cosas iban mejorando bastante, hemos intervenido, no nos hemos quedado al margen y investigadores, hemos intervenido muchísimas veces porque sabemos que hay mucho conflicto con eso. Y ahora parece que, como había la comité de trabajadores, las condiciones estaban mejorando y ya no sé si es cierto hacia dónde irá, ¿no? Pero en principio sí había una voluntad muy clara de mejorar las condiciones. Yo lo comento por si... Ahora, es una realidad, lo que estáis planteando es una realidad. La estructura administrativa tiene muy poco margen de reacción y de... Que a veces no existe, o sea, la mayoría de los museos de este país no tienen un modelo. Tú vas a que te hagan un contrato, no tienen. Lo que pasa es que voy hablando con una cosa, y no estoy hablando de los artistas, sino de los subcontratados, que normalmente tienen formación artística o de humanidades, que tienen el sueño de ser artistas y de ser contratados por Meitacha, poco a poco, a lo mejor sin conocer a ciertas personas, y el vínculo cerrado, o sea, que se crea para tener mano de obra barata a 3 euros y pico, 4 euros y pico la hora, con contratos de fijos discontinuos o de 15 días, doble servicio comparado a, bueno, ya nos gustaría que estuviese comparado a la construcción del servicio, ¿no? O cualquier tipo de... Sí, pero si todo el mundo tuviera su convenio de trabajo, hay un texto de Roger ahí en Barcelona que puso el artista, no, él hizo un perfil de todos los trabajadores que van a estar en toda la institución, pues el último es el artista, es el que, aunque todo el mundo tenga su contrato, tenga su convenio y tal, el artista que se queda allí por la noche acabando tal, ese no tiene absolutamente ningún tipo de garantía. El artista es que ni siquiera una precariedad. El artista es que hay rédito. El artista es un artista Bueno, depende del tipo de trabajo. sí, habitualmente. Bueno, no quiero empezar a comenzar a... Y que para ir al pueblo. Sí. Bueno, aprovechando esto, un poco pretendiendo terminar de redondear o completar el apunte, lo que sí quería señalar es que al margen de la subcontratación que se da entre las administraciones y otras empresas de servicios culturales, y al margen de establecer diferencias entre lo que viene a ser la relación laboral o no de un artista y la de otra persona que está detrás del mostrador de información, que guarda la ropa del visitante o que elabora el propio recorrido educativo para las escuelas que visitan la exposición, al margen de establecer estas diferencias entre uno y otro trabajador y al margen de considerar la contratación que la propia administración hace de otras empresas, es decir, la subcontratación, muchas veces desviando cualquier tipo de responsabilidad, incluso en la elaboración del discurso, también señalo que es a veces y a menudo también la propia administración la que sin recurrir a la subcontratación contrata. Y contrata inventando entes empresariales como Barcelona Activa, que antes hablaba con Iván, que es una empresa, una forma empresarial del ayuntamiento, es una sociedad anónima, renta sobre sus acciones, y lo que este organismo hace es algo así, quizá que me corres a quien crea que quiera, pero si no puede. Yo entiendo que es algo así como una especie de invento, una empresa que se han inventado para gestionar las ayudas y subvenciones que vienen de tal o cual organismo ajeno al ayuntamiento, y que entonces Barcelona Activa lo que hace es suministrar personal con cargo a los presupuestos de estas subvenciones, lo suministra de hecho al ICUB, al Instituto de Cultura de Barcelona. Y el ICUB es el que se encarga de distribuirlos por distintos centros. Esto implica que, alegando que las subvenciones aquellas que Barcelona Activa gestiona y deriva al ICUB son subvenciones temporales, pues hay una cantidad contingente de personal que trabaja formalmente, contractualmente para Barcelona Activa, que realmente está desempeñando una labor en el ICUB y que el ICUB los desvía a los distintos centros, como puede ser la Virreina, como puede ser el Museo Nacional y otros. Pues hace 6 meses, después de que estuviese pasado ya en los últimos años varias veces,
hace 6 meses la magistratura señaló nulo el despido de 11 trabajadores de Barcelona Activa que el ICUP tenía destinados en el Museo Nacional. Estos 11 trabajadores llevaban como más de año y pico, en Palma esta mañana se decía, un contrato temporal. No olvidemos que tampoco podemos dejar la responsabilidad de la contratación, ¿no? del sostenimiento de las relaciones laborales en manos de las empresas de las subcontratas, sino que también es el propio ICUP el responsable de aplicar esta política empresarial en el marco de la administración pública. Y bueno, esto creo que no hemos de dejarlo de lado y tenerlo siempre presente, sobre todo teniendo en cuenta aquello que ahora sugeriré, de que no olvidemos que todos estos guardarropa, mujeres principalmente, también algunos hombres que están detrás de los mostradores de información, trabajadores en prácticas que llevan años trabajando en prácticas con 35 tacos ya para la Fundación La Caixa, la Miró, el Museo Nacional, etcétera, etcétera. Bueno, trabajan para, a veces no solo para subcontratas, hay muchas. No olvidemos que estos son aquellos universitarios, somos nosotros que nos están prometiendo una y otra vez en las universidades, principalmente en las unidades, traducción, pequeñas cosas así. Nos prometen la promesa del ascenso en la escala social, ¿no? Y tragamos y aquellos somos nosotros. Y si no, entrevistémonos a nosotros mismos ahora y miremos a ver cuántos de nosotros no hemos sido guía o no lo somos, no somos libreros, no hacemos 1000 cosas en el marco de un museo, una galería o un ente parecido. Entonces, creo que es mucho más urgente de lo que pueda parecernos, por lo menos por ahora, o entiendo en el marco de estas jornadas, traspasar el umbral del debate sobre la calidad y formato de la producción artística hoy, de la crítica, y señalar exactamente el tipo de relación laboral o no laboral que nos va a marcar y ya nos está marcando. A los que llevan un rato dedicándose al asunto desde hace tiempo y a los que empezamos a querer hacer carrera desde hace poco. Bueno. Sí, es que, claro, en el caso concreto del ICCB tenéis razón, nos hemos encontrado otra fórmula administrativa, no hay flexibilidad con esto, hubieron problemas, yo tenía entendido que se hubieran arreglado, estoy dispuesta a preguntarlo, desde luego, e interesarme en seguirlo, y no sé qué decir. Bueno, la posibilidad de comité de empresa, si no me equivoco, porque que está formado por los niveles superiores de la propia empresa, o de práctica habitual, y por lo tanto, No, decisiones. Estas podéis, pero parece que la oportunidad es amplia. El señor había pedido la palabra. Sí, sí, es que, va por la misma línea. Es que sigo por la misma línea. Es que ahora que ha sacado aquí el asunto, yo participé con muchos compañeros hace 3 años en una potente lucha sindical, precisamente en los museos de Barcelona. Esto lo sacamos principalmente desde la facultad, aquí al lado de Historia, Geografía e Historia del Arte. Y bueno, lo que nos encontramos por parte de la administración y por parte de las subcontratas fue un desprecio bastante grande, ¿no? O sea, las propias subcontratas, ¿no? Aparte de darnos como tontitos, ¿no? Un paternalismo bastante asqueroso y de darnos unos salarios, bueno, yo lo hacía externamente, ¿no? Pero muchos compañeros que estábamos en la facultad pues estaban trabajando allí y bueno, tuvimos una lucha que duró bastantes meses y que quedó bastante en la nada. Y efectivamente, pues, podría estarme horas y horas hablando, ¿no? Pero lo que nos encontramos fue bastante tremendo, ¿no? O sea, ya desde antemano los grandes sindicatos de clase ya nos dieron el portazo en la cara, el anterior portazo, tuvimos que recurrir a la Confederación General del Trabajo, a la CGT, estuvimos organizando secciones sindicales, etcétera, etcétera, y cuando se descubrían estas secciones sindicales, pues de las subcontratas, pues hacía una depuración sistemática de toda la gente que estuviese sindicalizada o hubiese sospechas de que se estaban moviendo por conseguir, pues eso, unos salarios dignos, y en última instancia estábamos luchando por una contratación directa que no hubiese subcontratas. En último momento cedimos y mientras hubiese unos convenios dignos, etcétera, etcétera, y una estabilidad, pues, se podía tolerar. Finalmente, pues hubo una intromisión de una central mayoritaria que convocó a elecciones sindicales y dada la contratación que había de tipo de obra y servicio, nosotros reivindicábamos el fijo discontinuo, pues dado lo que el servicio que existía, se daba a la práctica el hecho de que era imposible que casi nadie se presentase a elecciones y ya le hiciésemos votar.
de manera que a la gente que estaba en los escalones más altos de las subcontratas, los que sí que se podían presentar y los que sí que se podían votar. Y al final fueron los que salieron como comité de empresa, si mal no recuerdo, por la UGT y por CTC. Estoy hablando, CTC, que es un sindicato absolutamente minoritario. Estoy hablando de Ciutat. Y esto al final quedó bastante en la nada, porque claro, casi toda la gente que se estuvo moviendo por estos temas, pues fue despedida, o sea, de manera sistemática. Cuando denunciábamos, se reconocían los despidos como improcedentes, sistemáticamente, uno detrás de otro, improcedentes, pero no había una readmisión, claro que no. Había la indemnización, etcétera, etcétera, pero no había readmisión. Y incluso tuvimos que aguantar argumentos por parte de esta gente de las subcontratas de que, bueno, de que esto de que la gente estuviese 3 meses y se fuera a la calle, hombre, pues estaba bien para la gente que no trabajábamos, porque así, pues algún día podríamos trabajar, ¿no? Que fuesen solamente 3 meses. Vamos, que eran básicamente falsas ilusiones y ante todo degradar absolutamente las perspectivas laborales de gente que somos gente cualificada, que tenemos nuestras carreras, que tenemos nuestros idiomas y que a la práctica nos estamos encontrando un futuro laboral bastante más degradado que lo que puede tener un pizzero o un telefonista. Con mis respetos para la gente que hace trabajos que son gente igualmente digna y son trabajos tan dignos como cualquier otro. De todas maneras, sacar estas historias y a la cara de Berta me parece de un mal gusto absoluto. Si Berta no representa el trabajo de CB, ni en el trabajo que hizo ella era responsable de ese tipo de cuestiones. Es alguien que estaba relacionado con el CCB. Si no sabéis a qué se dedicaba, creo que tendríais que conocerlo y sacarle esta hora aquí como si ella fuera el máximo responsable de recursos humanos del CCB. Es de muy mal gusto. Esto tampoco me parece que se pueda pensar que está planificado. Yo no creo que claro, pero hay clases de que ocurre en cualquier sitio, pero así como tú decías a él, cuando él me habla de lo de YouTube, yo también he trabajado con funcionarios, el mismo equipo de 4 personas de 5, y no sabía eso, pero te puedo dar un dato, o sea, el director que va a ser archivo es el actual gerente de YouTube, estaba en el listado. Es decir, el que invitó, igual, si no lo hemos equivocado, pero que nosotros no. Es que tú estás derivando que en ningún momento hay una pretensión de enfocarlo más por la seguridad, sino simplemente se le ha podido hacer referencia porque era antiguo trabajador de la CCB, trabajadora, ¿de acuerdo? Y porque es una persona que va a desarrollar un nuevo proyecto que posiblemente con esta información sea más sensible hacia esas situaciones laborales. Tan sencillo como eso, pero en ningún momento se plantea enfocarlo a Berta Soledad. Esta mañana, como tú sabes, en Florenci habéis estado invitados todas las personas relacionadas con el ámbito asociativo, sindical y patronal, que es la administración pública, que Xavier, que también ha estado, y se han abordado temas similares. Quizá ahora pues, ha habido un compañero que no estaba esta mañana porque se ha ido trabajando y ha tenido la posibilidad, pero simplemente es la nota informativa. Ya se ha confirmado que es responsable y a la contratación directa ni tiene ningún tipo de posibilidad. Ya está. No, esto lo escucho y a esas cosas. Vamos a intentar reconducir esto a lo que queramos, pero vamos a reducir un poquito. No se trata de abrir un debate sindical sin negociación, que se podría hacer en otro momento, pero es que yo creo que cuando he apuntado el tema de los modelos son fundamentales, que es lo que hemos estado hablando. O sea, si lo vemos todo desde una perspectiva desde fuera, si lo que queremos cambiar es el modelo, es el modelo de cómo trabajamos los artistas en determinado contexto. Entonces los modelos son muy importantes. O sea, cuando esta mañana hablaba, que creo que son muy interesantes los textos que los días esta mañana con respecto a tal modelo, hablamos de hacia dónde quiere ir Barcelona con su modelo, con ese modelo cultural. Pero los modelos es fundamental hablar de esos modelos porque son los modelos de relación en el cual es el contenido en el cual está absolutamente todo. Está un tema súper pertinente como están saliendo de las relaciones, o sea, cómo se explota todo esto. Por eso esta mañana cuando se hablaba de realmente cuál es la rentabilidad de que un artista de un artista y el que está cuidando y el que está cogiendo todo esto con respecto a la ciudad, se pueden cuantificar perfectamente, porque el modelo, ¿por qué tantos hoteles? Porque hay un modelo turístico, porque hay un modelo de servicio, porque vamos a ese modelo de servicio, pero podemos entrar a criticar también ese modelo de forma absolutamente estructural. A nosotros, evidentemente, cuando estamos formulando discursos, eso muchas veces nos dedicamos a artistas de forma visual, cuando estamos formulando discursos y tenemos
trabajamos en determinados contextos muy específicos, ya digo, a nivel intelectual, nos interesa absolutamente todo eso. Por eso cuando estamos hablando de quitar esa mediación, a lo mejor buscar otras fórmulas de discusión, cuando estamos hablando de buscar otras fórmulas de exposición, yo creo que hay muchos contextos y a lo mejor estamos utilizando algunos que son absolutamente caducos. Antes estamos hablando, Roger y yo, de forma así también privada, sobre cuáles son los discursos que están produciendo los artistas y cómo esos discursos luego se llevan al museo, se ponen con una vitrina y se pone una persona alrededor a cuidarlo, a un gabinete pedagógico que nunca habla con el artista, parece decir, y esos discursos cómo se van reelaborando y se van reajustando al sistema. Entonces a lo mejor sí que es verdad que nos interesa cambiar parte de los modelos. A lo mejor no nos interesa ampliar museos más grandes. Todo el mundo sabe que el ZKM, que es de las instituciones más grandes de investigación, no funciona. Es algo que se come dinero todos los días. A lo mejor museos como el Reina Sofía, lo sabemos, también hay que diferenciar cuál es la función de cada uno de esas infraestructuras institucionales. Una cosa es la colección, una cosa es la dirección artística, otra es la gerencia, otra cosa es el uso patrimonial, porque ellos están comprando algo que es patrimonio de todos. A lo mejor puede ser otra persona diferente. Entonces, no sé, yo creo que es muy pertinente ver cuáles son los modelos y cómo imbricamos todo esto aquí. Y nos interesa absolutamente redefinirlos en cada momento. Esta mañana se hablaba que en los 60 esos modelos estaban en crisis y ahora parece que los discursos van por un lado. O sea, estamos hablando de unos modelos de museos en crisis de los 70, que lo estamos exponiendo, pero de momento lo volvemos a poner en ese museo, lo metemos en una vitrina y tal. Entonces, ¿cómo se neutraliza todo esto? Entonces, evidentemente que nos interesa cambiarlo, y nos interesa cambiar el modelo, que creo que entra todo lo que estamos hablando. O sea, si la ciudad va por aquí, va a una ciudad de servicios y lo fundamental es que la Sagrada Familia, coger el autobús en la Miro, ir a la Miro al mapa, tal y tal, pues si nos interesa todo eso para que luego vayan a cenar a un restaurante y se acuesten en un hotel y eso genera riqueza para la ciudad, pues vamos a ver cómo gestionamos eso de una forma más, no sé si más democrática o simplemente más humanizando esa situación. No sé, y hay un detalle que yo veo que es interesante, que evidentemente también los directores de programación no al nivel que puede estar un artista o alguien de ciudad, pero estamos en el escenario, porque si nosotros no podemos salir de aquí y cambiar los sistemas de contratación para que sea mucho más fácil, sobre todo veloz, que no lo es terrible, la programación que dirigimos, entonces algo no está funcionando bien. O sea, estamos dando la cara por algo que no tiene ningún sentido. O sea, si nosotros no podemos llegar mañana y decir, este contrato tiene que salir así, esto así, o sea, no tenemos personalidad jurídica, realmente te das cuenta hasta qué punto hay una cierta, no sé, de un ambiente cuanto es, pero hay una precariedad también importante y eso hay que reconocerlo. Es decir, estoy viendo que esto es una cosa muy seria y creo que no es donde va Barcelona. Creo que Barcelona llegó a un lugar que iba allá, y eso ya está allí. Si queremos cifrarlo en el foro, pues hay una fecha, ya que nos gustan tanto los hitos, pues hasta el foro, pero ese modelo no, ya, claro, yo creo que se agotó en un punto dado. El problema es hacia dónde va a ir ahora. Pues como modelo, incluso era envidiable cuando hubo un ICU, que muchas ciudades decían, yo también quiero un instituto de cultura, como una especie de ministerio, pero para un ayuntamiento y tal. Todo eso yo creo que hay que empezarlo a revisar, evidentemente. Y si no se hay que revisar, pues la tormenta se va a llevar a, porque lo que pasa es que yo sí creo que el movimiento cultural, es verdad que ve mucha gente a pasarla bien por un clima mediterráneo, se come una puta madre, todos los DJs están viviendo aquí, escritores, hay 50 escritores que están publicando y viviendo en Barcelona, y es una especie de ciudad de dormitorio para un tipo de cultura mucho más light, pero también tengo entendido y he indagado que hay una cantidad de gente de los movimientos radicales que están viviendo para Barcelona también, y que está eso sociológicamente está investigado. Pues, entonces las cosas se van a poner difíciles. Creo que la capacidad que tenía la ciudad de que tú entrabas en el Raval y entrabas rápidamente en una institución, de fagocitar cualquier tipo de discurso, también está llegando al límite, y ahí va a estar el problema. Ya no es capaz de fagocitarlo todo, no puede cumplir con esa cooptación de los discursos culturales y ocurrirá por fuera. Como está ocurriendo ahora en Berlín, como está ahora con otro tipo de moral, con otro tipo de política que no podrán controlar ni los sindicatos ni las instituciones. Pero eso es lo que están haciendo, no es a dónde va a ir, sino que eso llegó a un punto ya. Y creo que eso más o menos intuido lo sabe casi todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, lo que hoy pedía Xavier Marcelo, me parece que muy bien,
que esta sociedad merece un debate serio sobre el tema del fórum, eso tiene efectos políticos. Eso no es un debate filosófico, una fundación de investigaciones en no sé qué. Eso se hace eso con la cabeza de la gente encima de la mesa, y eso es lo que nosotros vamos a cumplir. Ese es el tipo de debate que yo creo que no va a cumplir. Por eso está ahí. Bueno, más. Sí, bueno. Pasando un poco temporal, porque venía hace 5 minutos, precisamente por la aportación de Florencia. Aprovecho esto que acaba de decir para decir que exactamente yo también creo que de lo que se trata es de buscar nuevos modelos de representación y participación en las instituciones culturales, de la misma forma que Berta decía. Y que precisamente las aportaciones de algunos de los que estamos aquí, recientes, no van sino encaminadas a eso, ni mucho menos yo creo que hemos hecho referencia a la figura de los trabajadores más en sus respectivas áreas como Berta y Ana. Esto por un lado. Y en definitiva lo digo porque en concreto yo a lo que me refería era que si no ampliamos esta visión, que vaya más allá, una visión que vaya más allá del formato de la exposición, que sí es importante, sin duda, y de la calidad de la producción artística, pero si no la ampliamos más allá, esas nuevos modelos de representación y participación en política de la industria cultural, ya sea a nivel local o cualquier otro nivel administrativo, se nos va a hacer muy difícil, porque no seamos, y a esto es a lo que iba, reitero, no seamos ilusos. El mecenazgo ya no existe, ni aunque se le vincule o se le pretenda vincular por ley. Entonces, o nos consideramos a nosotros mismos como puro capital humano en términos económicos, o nos consideramos como capital social. Pues si nos consideramos como capital social y bueno, decidimos agacharnos, entre comillas, por expresarlo así rápido, para no importunarnos, pues entonces lo tenemos puesto porque seamos realistas en que como licenciados, diplomados, etcétera, titulados en determinados campos humanísticos o en vías de titularnos, seamos realistas en lo que nos queda es esto. Y bueno, algunos ojos somos capital humano. Entonces, esta pues aquí iba a ir. Es una pasada porque hablar de una clausura, porque es como si fuera un derecho determinado del director de la FIC que tiene que ser el último que Sin clausura no consigo. yo voy a... No, yo lo que quería era explicar un poco, aunque muchos ya lo habréis intuido, porque no se han desarrollado las cosas que yo pretendemos en la FIC, con estas jornadas de estos 2 días que forman parte de un proyecto más amplio, que ya ha habido otra en Madrid, que la habéis estado viendo ahí pasar por la pantalla sin parar mucho rato. Nosotros estamos interesados en investigar y en discutir una hipótesis que nos hemos marcado. Y la hipótesis es la siguiente. Todo este discurso de la economía del conocimiento y de la economía inmaterial y de los cambios que se están produciendo, desde nuestro punto de vista, lo que encierran es que, algo de esto yo lo dije esta mañana, la creación artística, la cultura, que antes pertenecía en nuestras categorías de análisis clásico de los marxistas, al mundo de la superestructura, se han convertido en una parte de la base, es decir, han pasado a ser cada vez más abiertamente una mercancía. Tan mercancía como un jersey o con una lata de conserva. Estamos viviendo esa transición. Hay muchas fases intermedias en las que todavía eso no se ha consolidado, habrá formas de creación que existirán fuera de los circuitos rectos, habrá cosas que reconocemos que desaparecerán, pero desde nuestro punto de vista pensamos que una hipótesis plausible es que si no se produce otra cosa, pues cada vez más habrá la cultura mercancía sustituyendo a las formas pre-capitalistas, entre comillas, de cultura. Y de esa hipótesis se deriva el que para nosotros es pertinente analizar la situación de la que quedan las personas que producen la cultura. Porque en un sistema mercantil pues, van a acabar siendo trabajadores asalariados, ya no van a ser productores independientes, como ha sido, digamos, tradicionalmente el papel
de la mayoría de los artistas. Y en esa medida, todo esto que, por ejemplo, María esta mañana planteaba cuando hablaba de la precariedad, un fenómeno, digamos, general de los trabajadores, además se manifiesta con mucha claridad en este sector, y va a ser las condiciones normales de trabajo, salvo que se empieza a hacer algo para cambiarlo, de toda la gente que está que vive aquí. Yo vivo en Sevilla, me ha hecho mucha gracia el debate de Ariana de Sevilla, de verdad, lo que dice. En Sevilla lo que nos pasa es que intentamos ser Barcelona, pero del cateto, ¿no? Entonces vamos también detrás del evento, a ver si el evento no salga. Claro, ha habido hace poco una lucha sindical muy importante, que es la de los trabajadores de Isla Mágica. Para los que no conozcan Isla Mágica es una especie de Polaventura en Cateto, ¿no? Que hay al otro lado del espacio donde estaba la Expo del 92, es un intento de rentabilizar a posteriori la Expo del 92, eso es una cosa que dejó resalta la ciudad. Y esa gente que han estado manifestándose son buenas todas. Porque esas personas que tienen que disfrazar de payasos del siglo XVII en cobertura son gente que llevan siglos estudiando arte dramático en el conservatorio o son músicos profesionales. Esas son las alternativas de opciones, y si hay alguien precario son esta gente, y además esto lo han conseguido ser fijos y continuos, pero ahora van a dejar de ser nada, porque les van a hacer. Bueno, pues este es el tema que a nosotros nos interesa, y sobre esto es sobre lo que queremos discutir. Las dos jornadas nos han servido de pretexto para reunir a alguna gente, obligarles a que hablen, sacarles ideas, que intentaremos, porque se está grabando por una parte y porque les hemos pedido que nos den por escrito, pues intentaremos que quede, y que sirva para seguir haciendo este debate en otro formato. Es decir, no vamos a estar siempre haciendo con muchas otras, que además son muy convencionales, ¿no? Y nunca acepta con el sitio ni con la fecha, y no sabe si vuelve el fin de semana, si vuelve a la escuela de ingeniería industrial, como lo debería haber en otro sitio. Eso es lo mismo porque en Madrid. Pero bueno, a partir de eso tenemos un pequeño material acumulado, unas palabras y unas ideas para seguir discutiendo. Y intentaremos ir organizando que este debate en otra forma pues mantenga y a ver a dónde llega. Esto es un poco lo que nos quiero decir. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis participado, desde la mesa, desde el debate de lectura, y por todo. En cuanto tengamos eso, estará a la disposición de todo el mundo, y estáis invitados a próximas iniciativas que tenemos para seguir discutiendo. Ya lo hablaremos con los